Bienvenidos a nuestra edición de Notidiario para el día de hoy. Ayer en la tarde, 3 jóvenes menores de edad sufrieron picaduras de aguamala en diferentes partes del cuerpo cuando se encontraban disfrutando de la playa en el área de Maripampún. Patrullas de la policía y ambulancias se dirigieron al sitio para atender la situación y mientras los paramédicos atendían a los jóvenes, la policía procedió a cerrar la playa debido a la gran cantidad de aguamala que se encontraba aún en el agua. La situación que reina en el servicio de bomberos es muy preocupante, debido al poco personal que se encuentra trabajando. Para un funcionamiento óptimo del servicio se necesitan mínimo 20 personas, pero en la actualidad solo hay 10 activas para toda la isla, los cuales tienen que trabajar horas extras, ocasionándoles un cansancio excesivo. Curazao cuenta con 4 estaciones de bomberos, pero solo 2 están operativas. ¿Qué pasaría si ocurren 2 eventos graves al mismo tiempo? ¿Quién sería el responsable? El servicio de bomberos pide al gobierno atender sus exigencias y busca una solución rápida para no tener que lamentarse después. El juez Nitker indicó que no encontró suficientes pruebas para condenar a un ciudadano de 48 años de edad que fue acusado de abusar sexualmente de su hija de 16 durante el periodo desde el 1 de diciembre del 2020 al 19 de marzo del 2021. El fiscal Simon cuenta que la joven en su declaración se ponía muy emotiva al relatar todo lo que había estado ocurriendo por los abusos y agresividad que sufría por parte de su padre cada vez que llegaba ebrio durante todo ese tiempo. El fiscal Simon presentó la declaración de la joven y explicando el trauma vivido, a pesar de no tener pruebas, creen en ella, por lo que habían pedido una condena de 15 meses de prisión, quitando los 5 meses que ya ha permanecido encerrado. El juez indicó que no pueden acusar a una persona de violación si solo son 2 los involucrados, sin testigos y además sin contar con pruebas de ADN. Es muy difícil juzgar al sospechoso cuando éste se declara inocente, indicó. Debido a ello, decide absolver al acusado de toda culpa. Y ahora, nuestras noticias internacionales. El presidente estadounidense Joe Biden declaró el estado de desastre mayor en Kentucky, luego de que tornados mataran a decenas de personas en ese y otros estados y dejaran pueblos en ruinas a lo largo del Medio Oeste. Los servicios de emergencia seguían buscando sobrevivientes, pero tanto funcionarios federales como locales advirtieron que el número de muertos, que ronda las 80 personas, puede seguir aumentando. La declaración de desastre mayor permite el envío de ayuda federal para las labores de recuperación. Acababa de salir del baño y de pronto las paredes se derrumbaron. Todo el techo se derrumbó y me lanzó debajo del piso. Quedé atrapado en un rincón bajo la mesa del comedor y todo se derrumbaba a mi alrededor. Intentaba llegar hasta mi esposa en el otro extremo de la casa. Finalmente logré arrastrarme fuera por una ventana y llegar hasta el frente. Vinieron los bomberos y estaba cubierto de sangre. Salí a la mañana siguiente, caminé hasta aquí. Todavía no sabía dónde estaba mi esposa, era increíble. Pasaron casi 2 días antes de saber que mi esposa estaba bien. Más de 60 personas han muerto solo en el estado de Kentucky, muchos de ellos trabajadores en una fábrica de velas de la ciudad de Mayfield, que quedó completamente devastada. Otra media docena de personas murió en un almacén de Amazon en la ciudad de Edwardsville, en el sur de Illinois, donde procesaban pedidos para la temporada de Navidad en el turno de la noche. También hubo fallecidos en Tennessee, Arkansas y Missouri. Los rastreadores de tormentas aseguraron que la del fin de semana levantó escombros hasta 9.100 metros en el aire, y en Mayfield parece haber roto un récord de casi un siglo, al surcar más de 320 kilómetros en tierra.